El versículo de memoria dice lo siguiente: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El objetivo de esta lección, según lo declara el propio folleto, es estudiar y comprender la identidad y el papel del verdadero Israel de Dios en cada época, incluida la nuestra. El versículo de memoria, escrito por Pedro en su primera epístola, está prácticamente copiado de Éxodo 19, 5 y 6, donde está dirigido originalmente a la nación judía. Pedro declara que ahora Dios ha concedido los privilegios y las responsabilidades de la nación judía a la comunidad cristiana, no como un grupo nacional, sino como un pueblo compuesto por individuos de todas las naciones, una gran familia en todo el mundo, un reino de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales, Primera de Pedro 2:5, y además se ofrecen a sí mismos como sacrificios vivos, Romanos 12:1, y como intercesores ante Dios por los incrédulos. Nación santa. Su principal propósito era y es dar testimonio de los principios del gobierno celestial. Pueblo adquirido. Cristo compró con su sangre a este pueblo. Por ello, lo considera su posesión adquirida, su especial tesoro. Dios adquirió a la Iglesia como su posesión especial para que sus miembros pudieran reflejar los preciosos rasgos del carácter divino en sus propias vidas y para que proclamaran la bondad y la misericordia de Dios a todos los hombres. Habiendo dado esta introducción, vamos a ver en primer lugar esta pregunta: ¿por qué Dios eligió al antiguo Israel? En primer lugar, debemos establecer claramente que pertenecer al pueblo de Dios no es sinónimo de santidad inherente. Ya hemos mencionado que cuando Noé con su familia, que fueron el primer remanente que se menciona en la palabra de Dios, descendieron del arca y ofrecieron un sacrificio en agradecimiento y alabanza a Dios, el versículo 21 de Génesis 8 declara: Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Aunque la conducta de Noé y su ofrenda fueron agradables ante Dios, sin embargo, a continuación, Dios declara que aún Noé y su familia seguían teniendo naturaleza pecaminosa heredada desde Adán y tendencias inherentes al mal. O sea, el pueblo de Dios es llamado gente santa, pero esto es así solo en el sentido relacional, es decir, por nuestra relación con Cristo, quien es santo, y ser revestidos con la justicia de Cristo y su carácter perfecto. Vemos así que el remanente original era corrupto desde el comienzo, y el mismo Noé predijo que la descendencia de Cam,
uno de sus hijos, sería maldita y que sus otros 2 hijos, Sem y Jafet, de los cuales dijo cosas positivas, sus descendientes con el tiempo también apostatarían. Por otro lado, ser miembro del pueblo de Dios no es posible ni por herencia ni por matrimonio. No se hereda la salvación por descender de un linaje especial o de un antepasado fiel. No importa cuán justo fuese Noé, era imposible que él traspasara su justicia a su posteridad. Para formar parte de este pequeño remanente familiar, era necesario hacer una elección individual. En este caso, entrar o no en el arca. Debían acceder a los términos del pacto propuesto por Dios y luego cumplirlos por fe. En segundo lugar, a pesar de las palabras positivas que pronunció Noé acerca de su hijo Sem, que está en Génesis 9:26, bendito por Jehová, mi Dios sea Sem. Sus descendientes apostataron y por eso Abraham, un descendiente de Sem, tuvo que dejar a su familia idólatra, su parentela y su tierra por orden divina. Y comenzó así un nuevo remanente y una relación contractual basada en un pacto con el Señor. A pesar de sus faltas, Abraham mantuvo una relación salvadora con el Señor en medio de un mundo que no hizo lo mismo. Por ello, estableció un linaje, un nuevo remanente familiar, que tampoco se salvaría automáticamente. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18 y 19. Abraham no podía traspasar su fe automáticamente a su descendencia, solo podía compartir con ellos su fe y cualquiera de sus descendientes debían hacer su elección y nacer de nuevo. En tercer lugar, Abraham tuvo varios hijos. Ismael, de la esclava egipcia Agar, Isaac, de su esposa Sara, y de su nueva concubina después de la muerte de Sara, Setura, tuvo 6 hijos más: Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Pero Dios le había dicho: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Génesis 17:21. Este pasaje no establece un decreto arbitrario, una profecía de predestinación, de modo que garantizara a Isaac una relación contractual con el Señor. Isaac tendría que elegir cooperar, debía obedecer a Dios y así lo hizo. Hacia el fin de su vida, Abraham constituyó a Isaac como su heredero legal y le legó la mayor parte de sus bienes. A los hijos de Agar y Setura les dejó legados, siervos y rebaños, y los envió al oriente, es decir, a Arabia, para prevenir contiendas después de su muerte. Basándose en la diferencia entre Isaac e Ismael, Pablo deriva el principio de que ser verdaderos hijos de Abraham no dependía únicamente de la descendencia física o natural. A Ismael y a los hijos de Setura, Pablo llama hijos según la carne, y a Isaac lo llama hijo según la promesa.
Romanos 9:8. Isaac nació cuando Abraham y Sara habían pasado la etapa de la vida en que biológicamente eran capaces de procrear. Pero la promesa de Dios y la aceptación de esta por fe hizo posible que llegaran a ser los padres de Isaac. Si no hubiera sido por la promesa divina, no hubiera nacido Isaac. Por otro lado, podría argumentarse que la elección de Isaac y el rechazo de Ismael se comprende fácilmente si se considera que Sara era la esposa legítima de Abraham y Agar era solo una sierva y concubina. Isaac era el único hijo de Abraham en el sentido de que podría ser el heredero de las promesas del pacto. Isaac no era el unigénito, es decir, no era el único hijo, ni tampoco el primogénito, es decir, el primero, pero era el hijo de la promesa. El hecho de ser hijos de Abraham no garantizaba que se recibieran las promesas del pacto. Ismael era el hijo del plan humano, Isaac el hijo de la promesa, el hijo de fe de Abraham. Una simple vinculación según la carne con la raza judía no implica mecánicamente o necesariamente participar de la promesa. La preferencia que se le dio a Jacob antes que a Esaú, que eran hijos de un mismo padre y una misma madre y aún más mellizos, preferencia que fue predicha aún antes que nacieran, se puede explicar diciendo que Dios se reserva el derecho de asignar a los hombres y a las naciones diversas responsabilidades. Recordar que esta elección no tiene nada que ver con la salvación. Esaú podría ser salvo en base a su aceptación del plan de salvación. El hecho de que Isaac fuera elegido para ser el progenitor de la nación, que sería el instrumento evangelizador de Dios, no significa en lo más mínimo que Esaú fuera elegido para la perdición, como creen algunos. ¿Por qué razón Dios eligió a Jacob y rechazó a Esaú para esta responsabilidad? La Biblia dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Esto está en Romanos 9:13, que a su vez está citando a Malaquías 1, 2 y 3. Dios prefirió a Jacob y rechazó a Esaú. Ojo aquí, porque aborrecer no significa odiar en el sentido en que nosotros lo entendemos hoy, sino simplemente aborrecer significa amar menos o preferir otra opción en lugar de esa. Por ejemplo, Lea era aborrecida por Jacob porque éste prefería a Raquel, como dice Génesis 29, 30 y 31. No era que no la amaba, pero la amaba menos. Jesús dice que para seguirlo a él es necesario aborrecer a padre y madre y a la propia vida. O sea, preferir seguir a Jesús que seguir a los padres o aún dar preferencia a la propia vida. La concesión de ciertos privilegios no depende de la voluntad ni del esfuerzo del hombre, sino de la sabiduría de Dios, quien sabe qué es lo mejor y ejecuta silenciosa y pacientemente los consejos de su voluntad. Educación, página 169. Veamos ahora el segundo punto. Más que todos los pueblos, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
Dice Deuteronomio 7:6. Israel fue, sin embargo, una entidad de menor cuantía en el antiguo cercano oriente. En primer lugar, los hebreos llegaron tarde al antiguo Medio Oriente. Ya habían surgido y caído una docena de dinastías egipcias antes que Israel surgiera de los lomos de Abraham. Para la época en que nació la nación hebrea, la Gran Pirámide de Egipto tenía ya casi 1000 años de antigüedad. Israel ocupaba un sector relativamente despoblados en comparación con los imperios que los rodeaban, como Babilonia y Egipto. Geográficamente, Israel era pequeño en relación con los grandes poderes del mundo antiguo. Excepto el tiempo de la monarquía unida de David y de Salomón, en que Israel fue una fuerza regional digna de consideración, la nación hebrea nunca constituyó un gran poder militar. En diversas épocas de su historia fue invadida y saqueada por otros reinos hostiles más poderosos que ella. Por todo esto, concluimos que la importancia de Israel no se basaba en su tamaño, ni en su población o en su destreza militar. Lo que hizo a Israel más grande que todos los pueblos fue su religión, es decir, su relación con Dios. En lo colectivo, permaneció como la única avanzada del conocimiento de Dios durante una época en que la humanidad se vio ahogada por una explosión de paganismo y de idolatría que cubrió al mundo de supersticiones y falsas enseñanzas. Desde el Nilo hasta el Éufrates, el antiguo habitante del Medio Oriente adoraba un elaborado panteón de dioses y diosas que se manifestaban en la naturaleza y que se describían con atributos humanos como venganza, celos, inconsecuencia, pasión y violencia. Se mataban unos a otros y no tenían ningún afecto por la humanidad. Los consideraban sirvientes de los dioses. En medio de este politeísmo surge una pequeña nación de ex-esclavos, refugiados sin tierra propia, peregrinos sin patria, que proclama una de las más radicales ideas de la antigüedad. Oye, Israel, Jehová, tu Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Es decir, el monoteísmo. Rechazaban así el politeísmo y el panteísmo. Además de ser politeístas, los paganos antiguos estaban empapados de idolatría. Ídolos de madera, de piedra o de metales preciosos los rodeaban y ellos pensaban que en el ídolo residía la deidad y les ofrecían sacrificios que incluso podían ser sacrificios humanos y hasta de niños. La idolatría en el mundo antiguo se hallaba más difundida que lo está el Islam en el mundo moderno. Sin embargo, Israel proclamaba la prohibición del segundo mandamiento de no hacerse imágenes ni adorarlas, restaurando así el culto al Dios verdadero de los primeros habitantes de la tierra. El antiguo Medio Oriente se hallaba también saturado de magia, adivinación y astrología, que se usaba con propósitos religiosos, políticos y militares. Eran innumerables todos los métodos y formas
de magia y adivinación que se usaban. Todo esto estaba terminantemente prohibido para Israel. Deuteronomio 18, 9 al 14. Además, guardaban el sábado como recordativo de la creación. Tenían el decálogo en su expresión más pura. Comprendían con especial claridad el origen de la tierra por el Creador. Tenían el santuario y los sacrificios que apuntaban al Mesías y su ofrenda expiatoria. También conocían la verdad acerca de la muerte, rechazando la inmortalidad pagana. También tenían un mensaje de salud conocido desde el Edén y nociones del gran conflicto entre Cristo y Satanás. El espíritu de profecía era un don muy precioso para Israel, por el cual llegaron a conocer el futuro en parte y al Redentor venidero. Era por todo esto que los otros pueblos dirían de Israel: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deuteronomio 4, 5 al 8. El tercer punto que vamos a tratar es el acuerdo de tierras. La promesa de que se le daría la tierra de Canaán a Abraham, luego a Isaac y a Jacob se repite varias veces en la Biblia. La tierra de Canaán incluía no solo Palestina, que es la región entre el Mediterráneo y el río Jordán, sino también el sur de Siria. Era una tierra con muchos bosques en el tiempo de Abraham. Habiendo cruzado Galilea al norte, se llegaba a la planicie de Esdraelón, donde había varias poderosas ciudades fortificadas cananeas, como Megiddo y Taanac. El Mar Muerto en el extremo sur, en sus 2/3 partes superiores, era muy profundo, por lo cual debe haber existido ya en los tiempos de Abraham, mientras que la parte del sur o inferior tenía muy poca profundidad. El valle de Sidim, en la parte sur del Mar Muerto, era una llanura excepcionalmente fértil que la Biblia compara con el paraíso y el valle del Nilo. En esta región estaban las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. En Génesis 15, 18, por primera vez se dan los límites geográficos precisos de la tierra prometida, desde el río de Egipto, es decir, el Nilo, hasta el río Grande, el Éufrates, que en realidad se alcanzaron solamente durante los reinados de David y Salomón. Se mencionan en este texto 10 tribus que habitaban en ese entonces Canaán, que posiblemente no incluya a todas. Primero, los ceneos en las partes montañosas del sureste de Palestina. Segundo, los ceneseos, aún no identificados. Tercero, los cadmoneos en la región al este de Canaán. Cuarto, los eteos o hititas, cuya capital estaba en el Asia Menor Central. Los eteos son probablemente los llamados protohititas más antiguos. Los fereceos, que se cree que moraban en aldeas, o sea, villas sin muros. Quinto, los refaitas, que vivían en la Transjordania. Sexto, los amorreos,
un grupo poderoso de pueblos ubicados desde la frontera de Egipto hasta Babilonia, fundadores de la primera dinastía babilónica, de la cual Hammurabi fue su rey más famoso. Se infiltraron en Mesopotamia, Siria y Palestina por el año 2000 a.C. y reemplazaron a las clases gobernantes. Cuando los hebreos invadieron el país, tan solo quedaban residuos de los amorreos. Los cananeos eran los habitantes más primitivos de toda esta región de Palestina, eran descendientes de Canaán, nieto de Noé, y habían ocupado prácticamente toda la tierra, pero especialmente lo que quedaba en la época de Abraham era en la planicie de Esdraelón, donde estaban las ciudades fortificadas que ya hemos mencionado. Los gergeseos, que eran una tribu cananea autóctona también de Palestina, los jebuseos, habitantes de la Jerusalén preisraelita, que se llamaba Jebús, y solo era una tribu pequeña y de poca importancia. A pesar de todas las promesas de tierra, estas promesas no eran incondicionales. Surgieron como parte de un pacto y los hebreos debían cumplir su parte del trato, si no, las promesas podían anularse. Dios les advirtió a los hebreos antes de entrar a Canaán que no debían mezclarse con los cananeos ni adoptar sus costumbres. El proceso de ocupar la tierra de Canaán sería gradual, lo cual daría oportunidad para desarrollar su carácter y la lealtad a Dios. Israel no debía ocupar más territorio que el necesario para satisfacer sus necesidades inmediatas y así estaría más protegido. La inmoralidad entre los cananitas era proverbial. El matrimonio era tenido en poca estima y las mujeres eran tratadas como ganado. El capítulo 18 de Levítico es muy crudo en sus detalles, pero era necesario advertir a los hebreos. Los pecados más comunes entre los cananitas eran los pecados sexuales, especialmente las relaciones sexuales incestuosas, es decir, con parientes próximos, como padre o madre, hijas, hermanas, nietas, tías, nueras. Además, el adulterio, las relaciones homosexuales y aún las relaciones con animales o zoofilia. Todos estos terribles pecados habían sido cometidos por los cananeos y habían contaminado a tal punto la tierra que figuradamente la tierra los había vomitado. Israel podría permanecer en la tierra prometida solamente si respetaba el pacto. Si lo violaba, perdía el derecho de permanecer en Canaán. Serían arrancados de sobre la tierra y esparcidos. En cuarto lugar, veamos que el pacto es comparado con una relación matrimonial. Ezequiel 16:8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento a menudo se refieren al pueblo de Dios como la esposa de Dios. En este caso, Ezequiel presenta una alegoría muy realista donde considera el pacto no como un contrato comercial, sino como un pacto matrimonial.
La acción de extender el manto sobre la joven mujer que representa al pueblo de Dios significa la intención de conferir a la joven el honor del matrimonio. Simbólicamente se refiere al solemne acuerdo concertado en el Sinaí. Pero la prosperidad, la riqueza, la hermosura y la gloria llevó a Israel a caer en la apostasía, simbolizada con contratos y alianzas con naciones extranjeras. Esto es considerado como adulterio espiritual e incluso prostitución. Cuando se rompen los votos matrimoniales, los corazones también se quiebran. ¿Cuán inconstante es tu corazón?, dice Jehová. Y esto describe correctamente un reiterado patrón de apostasía por parte de Israel, seguido de juicios divinos, luego arrepentimiento, luego obediencia por un periodo de tiempo y posteriormente una nueva caída en la apostasía. Y así se repetía el ciclo. Por supuesto, las perversiones religiosas de Israel se reflejaron también en el terreno de la ética y la moral. Abundaban el asesinato, el adulterio, el hurto, el incesto, la opresión, la idolatría, la fornicación, la envidia, el orgullo y la mentira, contra los cuales Dios los había amonestado. Dios, tras siglos de acomodarse a las prácticas paganas, los judíos ya no tenían la protección divina contra los ejércitos paganos y Dios permitió que fueran invadidos y destruidos. Quinto punto, el remanente. El remanente es lo que queda de algo que pudo haber sido abundante. También lo que sobra. Los israelitas que en el Antiguo Testamento sobrevivían a calamidades como guerras, cautiverios, pestes y hambrunas, y a los cuales Dios en su misericordia preservaba para seguir siendo su pueblo elegido, constituían el remanente. Estos pocos, arrepintiéndose de sus pecados, se comprometían a ser leales y entrar de nuevo en el pacto con Dios. Se proponían echar raíces abajo y fruto arriba. Una y otra vez la mayoría apostató, pero siempre había un remanente que seguía siendo el heredero exclusivo de los privilegios y las responsabilidades del pacto. La iglesia cristiana que surge por la aceptación del Evangelio y después del rechazo de Cristo por los dirigentes judíos, llegó a ser el remanente, la sucesora del judaísmo como depositaria de la voluntad revelada de Dios, como representante corporativa de sus propósitos en la tierra y como su instrumento escogido para la proclamación del Evangelio. El remanente de Apocalipsis 12:17 es lo que queda de esta larga y preciosa línea que sobrevivió a los feroces ataques de Satanás a través de la era cristiana. Como conclusión diremos que el remanente como entidad corporativa nunca fue definido exclusivamente por la santidad de sus miembros, sino más bien por la luz avanzada que sobre ellos brillaba, que es lo que se ha dado en llamar la verdad presente. No cabe duda de que hay apostasía en la Odisea, como siempre ha sucedido dentro de la iglesia organizada de Dios. Pero es muy diferente una iglesia con apostasía a una iglesia en apostasía. Y el adventismo no se halla en apostasía
aun cuando en sus filas hay apostasía. Una iglesia que esparce por todo el mundo la verdad acerca de Jesús, de la salvación, del sábado, del estado de los muertos, de la segunda venida de Cristo y del santuario, no está en apostasía. Aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Testimonio para los ministros, página 49.